Hola, buenas noches. La bienvenida más cordial para todos. Un placer estar en casa y compartir esta pasión por la radio aquí en Radio Nacional de España, llenando juntos este espacio en blanco. Y como decimos, un placer estar aquí esta noche y preparando sobre todo el programa de mañana, una edición especial. Tendrá solamente una hora. Nos vamos a los cines Yelmo. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. La estamos liando parda, que decía mi abuelo, se lo decía el otro día a Guillermo, ¿no? Culpa vuestra, porque nosotros hemos llegado aquí y nos hemos encontrado todo hecho. No, bueno, se está haciendo un programa de radio de la talla del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, no se está haciendo otra cosa. Hemos estado viendo los cines, impresionantes, la sala, con muchas sorpresas, atentos los que vayáis. Eso sí, tendrán que ir pronto, ¿no? Porque parece que la cosa va a ser más... Hay que recordar que la entrada es gratuita hasta completar aforo. Hay que estar allí a partir de las 11, a las 11:30 en punto arrancamos con la grabación del Espacio en Blanco. Se descansará 5 minutos, 10 minutos y se hará un espacio en blanco VIP, vamos a llamarlo así, con temas de Andalucía mágica, más concretamente de Málaga. No cuentes mucho. Bueno, y se presentará ese libro de la editorial Minotauro, 20 historias inquietantes, escrito por los misteriosos caballeros del Sertao. Bueno, una cita ineludible, una ocasión de vernos todos las caras, de vivir el misterio de una forma diferente. Lo tengo que decir gracias a agapea.com, a quehoteles.com y a comentariosdelibros.com y sobre todo, bueno, pues a invitados sorpresa como el que tienes esta noche. Sí, no digas mucho más. Va a ser un placer estar aquí primero con los invitados que tenemos, gracias a los patrocinadores y por primera vez haciendo el Espacio en Blanco de nuevo en Radio Nacional de España de cara a mucha gente. Atentos los que estéis interesados, entrada libre y gratuita, no hace falta pagar nada ni reservar nada, simplemente presentarse en el cine, ir pronto porque parece ser que va a haber overbooking muy breve. Gracias por venir a Málaga, Miguel. Gracias a vosotros por recibirnos aquí, que es un placer estar aquí con vosotros. Insisto, 11 a partir de las 11, cines Vialia. Yelmo Vialia. Al lado de la estación de tren. La estación de María Zambrano. Ahí habrá una cola especial para entrar en una sala especial de sonido, de imágenes, de misterio. Una cita que nadie debe perderse. El misterio va a cobrar forma. Sabemos que viene gente de montones de lugares, de Cádiz, hasta ahora que sepamos, de Córdoba, de Cádiz, de Córdoba, de Madrid, Huelva, de Sevilla. Montones de lugares para estar ahí. Málaga, mañana la cita. Luego daremos un poquito más de datos. Gracias por tu trabajo, Fran. Buen trabajo. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. Estoy alucinado en este estudio. ¿Cómo suena de bien? Bueno, yo estoy encantado de aterrizar en el Espacio en Blanco. ¿Verdad? Te preguntaba antes que qué sentías cuando escuchabas la sintonía del Espacio en Blanco. Pues son muchos años de recuerdos, porque yo escucho esta sintonía desde que empezó el Espacio en Blanco y allá por finales de los 80... ¿Tenías cuántos años? Bueno, tenía 16... No, no te pongas años. No, 16, sí, yo creo que empecé con 15, tarde ya a punto de los 16, y era de los que me acostaba a las 9 de la noche para despertarme de madrugada y poner la radio y escucharla en la cama, sí, claro. Que seguro que hay muchos que están escuchando este programa en este momento en la cama como yo lo hacía antiguamente, ¿no? Ha sido una pena porque teníamos unos cortes, nos ha traído Javier Sierra, unas joyas recuperadas de 1988. Sí, de la primera vez que yo estuve contigo en un estudio de radio en aquella época en la calle Huertas de Madrid, cuando era Radio Cadena Española. Del siglo pasado. Sí. Pero prometemos en otro momento ponerlo para que escuchéis primero nuestras voces, lo diferentes que suenan. Desde luego. Han pasado 21 años y sobre todo eso yo creo que es un documento. Desde siempre has sido un apasionado de estos temas, ¿verdad, Javier? Sí, desde muy pequeño. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de infancia ya son vinculados al misterio o fascinados por el misterio. Cuando me preguntan, y es muchas las veces que me lo preguntan, cómo empecé, cuál fue la chispa que a mí me lanzó a estas cosas, pues al final termino siempre recordando a personas que después con el tiempo se convirtieron en amigos, ¿no? Por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que aparecía en televisión en aquella época en la 2, en el UHF entonces. Sí, señor, UHF. Claro, cuando él llevaba un programa que se llamaba La Puerta del Misterio. Yo no llegué a ver Más Allá. Más Allá fue un programa que a mí me pilló siendo muy pequeño, pero La Puerta del Misterio sí. Y recuerdo perfectamente cómo se anunciaba La Puerta del Misterio en lo que entonces era televisión española, la única que había, con un scroll en la parte inferior de la pantalla diciendo en la UHF Jiménez del Oso abre La Puerta del Misterio. Y yo me peleaba con mis padres para ver a aquel señor de barba
y voz grave hablando de estas cosas. Tenía siempre, ¿eh? Y ahí me enganché con el misterio. Después hubo cosas, evidentemente, que me impactaron, como por ejemplo una serie de televisión de los 70, del 77, si no recuerdo mal, que era Proyecto UFO, sí, en la que 2 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dedicaban a investigar casos OVNI para el Proyecto Libro Azul, que después descubrí que era realidad, es decir, que fue un proyecto que efectivamente existió. Y a partir de ahí mis conversaciones con mis amigos de aquel entonces, con mis compañeros de colegio, con la gente del barrio, yo nací en una ciudad pequeña como es Teruel, siempre giraron en torno a esto. Y ahora es el tiempo que gracias a las nuevas tecnologías, Facebook y todas estas cosas, me voy encontrando con compañeros de aquellos años. Y todos ellos recuerdan a ese niño pesado que todo el tiempo estaba hablando de los ovnis. Era un poco pesado entonces, decirlo. Bueno, cuando te conocí ya era otra fase, ¿no? Pero... Era un poco pesado, hablaba solamente de eso. Fíjate quién te ha visto, quién te ve, qué enorme y tremendo éxito has tenido a nivel internacional con alguno de tus libros, La Dama Azul ahora, La Cena Secreta. Yo te doy la enhorabuena porque de alguna manera nos sentimos, y fíjate, perdona que te diga esto, se lo contaba ahora a micrófono cerrado, Enrique Vicente y yo adoptamos a Javier Sierra y a Manuel Carballal. A mí me tocó Manuel Carballal, a ti te adoptó más Enrique Vicente, y es muy bonito ver cómo tus, yo no sé cómo se dice, ahijados han llegado tan lejos. O sea que enhorabuena, me alegro un montón. Bueno, es un placer seguir con esta amistad después de tantos años. Eso para mí es lo más importante. De repente te marchaste de Teruel, fuiste a Madrid, y te marchaste de Madrid y te has venido a Málaga. Eso es un indicio de que eres un tío muy inteligente. ¿Por qué aquí en Málaga? Bueno, Málaga es un sitio especial. Por eso te digo que eres un tío inteligente. Es una ventana al Mediterráneo y sobre todo es un cruce de culturas. Estamos muy cerca de África, que es la madre de todo, es decir, de todos los misterios, de toda la vida y todo lo que existe. Y estar aquí es tener un ojo puesto en un lugar donde pasan cosas, ¿no? También es cierto que es un lugar en el que no es tan fácil manejarse como uno piensa. Es un lugar con mucha luz. Ajá. Y trabajar en un sitio con mucha luz a veces es muy difícil. ¿A ti te está trayendo problemas? No, bueno, problemas. Bueno, déjame que diga que te doy las gracias también porque acabas de operarte de un ojo. Sí, de un ojo y ha venido medio ciego, pero está aquí con nosotros. Ve las cosas así con poderes porque dice que ve el aura de la gente y todo eso. Bueno, lo que tengo ahora es más mirada interior que exterior, pero bueno, vale. todo tiende al equilibrio, ¿no? Y mucha luz, y eso decías que... Sí, no, que es un sitio con mucha luz. Los sitios con mucha luz son sitios en los que la vida se hace especial, es decir, tienes que protegerte. Tan mala es la oscuridad absoluta como la luz cegadora, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio y te obliga a mantener un equilibrio. Y eso es así en todas las fases de la vida. También es un sitio tan paradisíaco, en ciertos sentidos, que uno puede tender a relajarse y a decir, bueno, aquí estoy más tranquilo, bajo los biorritmos, me dejo llevar, y hay mucho que hacer. Y estamos en un momento, tú lo sabes, Miguel, en el que hay muchísimo que hacer. Los guerreros se han puesto en marcha, o por lo menos se tienen que poner en marcha. Ese va a ser seguramente la segunda parte del programa de hoy. No os la perdéis aquí con invitados también en Málaga. Yo te agradezco, Javier, que hayas llegado al programa. Vamos, ¿te parece con el tema? Adelante. No sé si podemos usar un teléfono, Juan, de la emisora para que nos llamen. Lo vamos pensando por si acaso, para que no nos echen de menos, porque hay un montón de oyentes y estoy sintiendo que quieren llamarnos. No puedo dar el teléfono de Madrid porque no hay gente allí. Vamos con esa primera introducción que nos mete en una historia que no sé si conocéis, pero fascinante, que os queremos contar en compañía de Javier Sierra. Sin darme muchos datos, Javier, de la historia de la Dama Azul, que luego lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿quién era esa dama? ¿Y cómo te enteras tú que existe? ¿Y cómo la lías, cómo la has liado? Bueno, cómo me entero que existe es motivo de profunda reflexión para mí desde hace muchos años, porque fue por una larga cadena de casualidades. Aparentes casualidades. Exactamente. Igual te llamaba porque tenía que despertar su historia. Pues quizás sí, yo he tenido esa sensación en algunas ocasiones, porque yo llego a Ágreda, Soria, a los pies del Moncayo, que es una zona tradicionalmente muy mágica, llena de historias, sobre todo de brujería, que está llena de historias de brujería en esa frontera entre Aragón y la provincia de Soria. Llegó el 14 de abril de 1991, me acuerdo perfectamente, serían más o menos las 10 de la mañana, después de una nevada tremenda que me había dejado aislado en la... ¿14 de abril le había nevado? Sí, fue una de esas nevadas fuera de temporada que le pillan a uno pues con un coche poco preparado para las inclemencias del tiempo, sin cadenas y en una zona montañosa difícil, ¿no? Así que termino llegando a ese pueblo que se llama Ágreda, después de haber publicado un pequeño artículo en la revista Año Cero, de Enrique de Vicente,
donde mencionaba en el último párrafo, terminando el artículo, a una tal Sor María de Jesús de Ágreda que decían que había estado 500 veces en América sin salir de su convento. Pero yo no tenía más datos que esa frase, es decir, yo no sabía ni dónde estaba el convento, ni de dónde era esa tal Sor María Jesús de Ágreda. Yo ese de Ágreda lo interpretaba como un apellido, así que cuando me encuentro delante de un pueblo que se llama Ágreda, el corazón me da un vuelco. Entiendo que esa mujer debía ser de allí, la busco, entro en el pueblo para preguntar por ella, nadie me responde porque con unos 9 grados bajo cero que debía hacer aquella mañana no había nadie en la calle. Decido continuar camino antes de que la tormenta de nieve se me eche otra vez encima, pero me equivoco dentro del pueblo, salgo por una carretera errónea que va a dar a un convento con una estatua de una monja de piedra en la puerta que dice: a la venerable Madre Ágreda, con santo orgullo sus paisanos. Era ella. Dos y 23, 1:23 en las Islas Canarias. Hay veces que funcionan así las cosas, ¿verdad? Cuando son así de mágicas, hay una fuerza que te empuja a hacerlo. Bueno, y además es un caso en el que esas casualidades no se han interrumpido desde entonces, porque después de ese primer encuentro, al cabo de unos pocos meses, de un mes, al cabo de un mes, yo estaba preparando otros reportajes para otra revista, para Más Allá, que después terminaría dirigiendo, y el entonces director de la revista, José Antonio Campoy, decide enviarme a América a cubrir un congreso, una información como periodista para su publicación, y ese congreso se celebra en Tucson, Arizona, que es uno de los lugares donde se aparecía la Dama Azul. Esto sucede, como te digo, al mes de aquel encuentro. Pero es que después han seguido sucediendo muchas cosas. La primera vez que sale mi libro, La Dama Azul, la novela, el día que se presenta en Madrid, en 1988, en septiembre del 98, me nombran director de Más Allá. O sea, ¿Ese mismo día? Ese mismo día. Te tocó... Sí. Además era un momento para mí muy importante donde yo estaba decidiendo si continuaba mi trayectoria literaria o permanecía, digamos, en el tema periodístico. Bueno, pues ese día pasó aquello. Han seguido ocurriendo cosas. Por ejemplo, el libro iba encabezado por una frase que a mí me gustaba mucho, que se llamaba: la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar. Que yo en la primera edición del libro la atribuí a Anatole France, premio Nobel de Literatura. Ajá. Por error. Porque cuando se tradujo el libro al inglés, mi traductor me mandó un mensaje muy serio diciendo: estimo, como son los ingleses, ¿no? Estimo que esta frase no puede ser de Anatole France, tiene que ser de algún otro, no sé de quién, búscalo. Claro, ponte a buscar una cita a ver a quién pertenece. Bueno, justo esos días recibo un correo electrónico de un lector francés, que me dice: he leído su libro, La Dama Azul, me ha encantado, solamente tengo que decirle una cosa. La frase que usted dice de la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar, no es de Anatole France, es de Théophile Gautier. Y está en un libro que se llama La Croix de Berny. Le mando escaneada la página de la edición original de 1800 y pico. Yo me quedé perplejo. Es decir, porque esas cadenas, exacto, esas aparentes cadenas de casualidades me han perseguido siempre con este libro. Así que de alguna manera no debería sorprenderme por los acontecimientos que sigue protagonizando este libro a fecha de hoy, pero me sorprendo. Yo recuerdo que, de hecho, esta mañana en Madrid, en mi casa, en el estudio, estaba buscando la cinta de la entrevista que dice cuando salió el libro, que salió en 1998, dices. Este nuevo es una reedición donde tú has cambiado un montón de cosas, ¿no? Sí, es que tiene una historia muy singular. Como sabes, en el 2006 se publica La Cena Secreta en los Estados Unidos, mi novela sobre el mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que tiene una gran acogida de público en Norteamérica, que se convierte en un bestseller del New York Times, etcétera, y mis editores norteamericanos deciden leer toda mi obra. Cuando leen el libro de La Dama Azul se detienen, se quedan muy perplejos con esta historia que sucede, claro, veámoslo desde su perspectiva, a mitad de camino entre Estados Unidos y España. Cuenta una parte de la historia de Estados Unidos vinculada a los nativos americanos previa a George Washington. Allí, para muchos, la historia comienza con George Washington, pero hay una historia española de Estados Unidos anterior muy rica, muy, muy importante. Bueno, se quedan muy fascinados con el tema, me piden el libro para traducirlo al inglés, y es ahí cuando me entra el pánico escénico, Miguel, porque fue mi primera novela, fue la novela que de alguna manera me obligó a entrar en la literatura, porque
me pasaron tantas cosas, tantas casualidades de estas que hablábamos antes, o causalidades, que yo necesitaba explicarme a mí mismo cómo funcionaba ese mecanismo extraño, y como no podía hacerlo en clave de ensayo porque no lograba entender el mecanismo, decidí crear una novela para, digamos, tratar de forzar esa interpretación. Pero esa novela era una primera novela, era una novela en algunos aspectos no cerrada o primitiva, ¿no? Así que decidí hacer algo que los escritores hoy no hacen, y es volver a abrir las notas, los cuadernos de viaje, los apuntes del libro y reescribirla. Y durante el proceso de reescritura volvieron a pasar cosas. Por ejemplo, la novela habla también es una aventura que hoy llamaríamos de los espías psíquicos, gente que en el siglo XX fue adiestrada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para hacer lo que hacía la Dama Azul en el 17, y es salirse fuera del cuerpo y proyectarse a 10.000 kilómetros de distancia y espiar lo que sucede pues en la época de la Guerra Fría más allá del telón de acero. Cuando yo escribí la primera versión de la Dama Azul no conocía a los espías psíquicos, pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de la Dama Azul pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta, gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo de motu propio para contarme sus historias. De nuevo, volvió a actuar la providencia y volvió a poner en mis manos un montón de información que ahora, que la veo impresa ya en la nueva edición de La Dama Azul, veo que necesitaba estar sobre el papel. La Dama Azul se mueve. Vamos a América. Hace poco has venido de allí porque has conseguido que se hermane Ágreda con todo el estado de Arizona. De Nuevo México. Nuevo México. Bueno, esa ha sido una historia tremenda que demuestra otra vez lo vivo que está este fenómeno, ¿no? Fíjate que de las bilocaciones de la Dama Azul, de su presencia en América, bueno, de todas sus apariciones y de la conversión de miles de indios en Estados Unidos en época pues del siglo XVII, principios del XVII, no se hablaba prácticamente desde aquel tiempo. Es decir, desde 1630, que se admite el milagro de la bilocación de la monja, el tema había quedado un poco relegado a la anécdota, ¿no? Y pocos lo conocían. Pero algo ha sucedido, probablemente la novela ha tenido algo que ver, para que de repente despertara otra vez el interés por ese fenómeno. Yo mandé un ejemplar de La Dama Azul, cuando salió en inglés, a Bill Richardson, que es el gobernador de Nuevo México, con una nota diciendo esto es parte de su historia, quizá le interese, no sé, conocerlo. Él recibe el libro, me manda una nota a su vez muy entusiasta diciendo que el libro le ha entusiasmado, y al cabo de unos meses tengo la oportunidad de... Perdona, ¿te consta que lo leyó? Sí, porque él me mandó una nota manuscrita suya. Al cabo de unos meses viajo a Ágreda para presentar el libro a los agredeños, a los vecinos del pueblo, y conozco allí al alcalde, a Jesús Manuel Alonso, le cuento esta aventura con Bill Richardson, y fíjate lo que son las cosas. Viajando en coche hasta Ágreda, veo un cartel a la salida de Soria que dice Soria, hermanada con Collioure, Francia, inspirado por Antonio Machado. Antonio Machado fue profesor de instituto en Soria y pasó el exilio y la muerte en Collioure, en la frontera con España. Y a mí se me ocurrió la idea de, hombre, sería bonito que Ágreda se hermanara con Isleta Pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de 300 habitantes, 300 indios, al sur de Albuquerque, donde se apareció la Dama Azul y donde recuerdan todavía esas visiones. Se lo propongo al alcalde, le digo que le podría escribir a Bill Richardson a ese respecto, le escribe, y Bill Richardson dice que no, que nada de hermanar Ágreda con Isleta Pueblo, que el personaje de la Dama Azul de Sor María de Jesús de Ágreda es tan importante que tiene que hermanar el estado completo de Nuevo México, que es la mitad de España, de tamaño para que nos hagamos una idea, con Ágreda, que es un pueblo de 3.400 habitantes. Y se da un paso así para hacer algo único en la historia, que es el hermanamiento de dos territorios separados por un océano, inspirados en un hecho sobrenatural. Y todo por culpa tuya. De alguna manera. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Seguimos. ¿Qué contaban los indios? ¿O qué cuentan? En la primera parte hablábamos un poco del Chile y una serie, no sé si de leyendas o recuerdos que tenían los indios de esa dama que aparecía por ahí. Se sigue
has palpado y has podido comprobar que siguen esos ecos allí? Bueno, cuando yo hice la investigación para el libro y visité varias de las bibliotecas y archivos del suroeste de los Estados Unidos, encontré mucha información, más que en tratados de historia, en libros infantiles para niños. ¿Sí? Sí, es decir, la tradición se había conservado oralmente, sobre todo en las reservas indígenas, transmitidas de madres a hijos, de abuelas a nietos. Esa era la forma en la que se transmitía el mito de la Dama Azul, de esa misteriosa mujer que predijo la llegada del hombre blanco a esas tierras y un cambio de paradigma de fe, ¿no? También, discúlpame, o sea, aunque para ellos fuera un mito, es algo histórico. Sí, Esta dama existió, está... Sí, claro, evidentemente. El único sitio donde encontré resistencia, porque hubo resistencia real también a las apariciones de la Dama Azul, fue entre los indios Hopi. O sea, los indios Hopi de Arizona siempre rechazaron la presencia de la Dama Azul, ¿no? Pero en todos los indios de alrededor, navajos, apaches, etcétera, todos ellos, digamos que la contemplaban dentro del folclore infantil, sobre todo. Tuve la suerte de encontrar a John Kessel, que es un profesor de historia hoy ya retirado de la Universidad de Nuevo México, que me puso al corriente de las investigaciones antropológicas, digamos, serias sobre la presencia de la Dama Azul allá. Y fíjate, John Kessel, que es historiador, que tiene una perspectiva, bueno, prudente o escéptica, vamos a decir, respecto a este tipo de fenómenos, él cree absolutamente en la historia de la Dama Azul. En cambio, en Isleta Pueblo, este pueblo que mencionaba antes, que fue el eje de las primeras apariciones de la Dama Azul en Nuevo México, el actual cura de Isleta Pueblo, que es un franciscano, que se llama Hilaire Baliquet, sin embargo es escéptico. Dice este franciscano que quizá aquello fue una exageración creada por los propios franciscanos para obtener financiación del rey Felipe IV para seguir construyendo misiones y seguir predicando entre los indios. Es decir, que el historiador ve más el lado mágico y el cura ve más el lado materialista. Me llamó muchísimo la atención, digamos, esa desvirtuación de posiciones, ¿no? Uno pensaría encontrar justo lo opuesto. Y después he encontrado huellas en los lugares más insólitos. La última fue hace unas semanas en Washington, D.C., visitando el Capitolio. Dentro del Capitolio de Washington hay una gran habitación, que es la habitación de las estatuas, donde cada estado norteamericano tiene dos estatuas de dos prohombres, digamos, de ese estado. En California, una de las estatuas pertenece a un franciscano que se llama Fray Junípero Serra, que fue el hombre que predicó en toda la Baja California y fundó misiones. En esa estatua, Fray Junípero Serra lleva un libro en la mano. Ese libro en la mano no es la Biblia, que es lo que yo pensaba. Ese libro es La mística ciudad de Dios, que es un libro escrito por María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Es un libro místico, un libro voluminoso, muy importante, del barroco español, porque Fray Junípero Serra fue a predicar a la Baja California inspirado precisamente por las bilocaciones de la Dama Azul. Qué curioso. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco, aquí en Málaga, disfrutando de esta zona. Y hay más datos que queremos daros de esa misteriosa Dama Azul que de repente podía estar en dos sitios a la vez. Luego Javier nos cuenta si lo hace también. Llamaban la Dama Azul, a la que atribuían el hecho de haberles enseñado y adoctrinado en la religión cristiana. Tras una investigación se concluye que esta dama no fue sino una monja de clausura soriana, Sor María Jesús de Ágreda, que sin abandonar jamás su celda fue capaz de manifestarse a los indios a más de 10.000 kilómetros de distancia, preparándoles durante meses para un encuentro con los franciscanos. La Dama Azul. El misterio de una monja española que era capaz de bilocarse y aparecerse a los indios de Norteamérica sin salir de su convento de Ágreda en Soria. Un misterio que desafía la razón. Nuestro invitado nos da algunas claves para entenderlo. Ahora sí quiero que me cuentes un poco la historia de este personaje. ¿Quién era? Pues mira, Sor María Jesús de Ágreda era una
mujer joven en la época de sus bilocaciones, tendría unos 18 años más o menos cuando empiezan estos fenómenos. Estamos hablando de 1800. Estamos hablando de 1620, aproximadamente 1620, porque este fenómeno parece que se prolonga entre 1620 y 1629, durante 9 años. Bueno, pues cuando empieza, ella tenía apenas 18 años, era una joven monja de clausura en un convento a las afueras de Ágreda, digamos en la Castilla profunda. ¿Cómo debía ser aquello en aquel tiempo? Porque ahora ya es lo más perdido de la España profunda. Sí, un sitio increíble que a mí me encanta, pero vaya sitio. Sí, y especialmente frío. Monjas descalzas, es decir, mujeres con un ritmo de vida muy riguroso, en un momento en el que las clausuras cristianas, católicas, de la España católica de aquel tiempo, eran especialmente cerradas. Para que te hagas una idea, casi nadie podía ver a las monjas. Las rejas que hoy se conservan todavía en el convento eran tan densas, los barrotes tan cerca los unos de los otros, y encima soldados con pinchos hacia afuera para que nadie pudiera acercarse a ellas, que aquellas mujeres vivían realmente emparedadas en vida en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, en esa comunidad, esta monja jovencita empezó a protagonizar lo que en aquel tiempo empezaron a llamarlo exterioridades. Ella tenía, por ejemplo, accesos de levitación, y durante las misas parece que la gente acudía a la iglesia a verla levitar. Se hizo famosa en toda la comarca como que, bueno, esta mujer protagonizaba hechos sobrenaturales, y la gente empezó a acercarse con curiosidad, a husmear en torno a Sor María de Jesús. Perdona que te pregunte, ¿eso es historia o es leyenda? Eso es historia. Historia, o sea, es cierto. Sí, además hay constancia en documentos, incluso existe una pequeña autobiografía de la propia Madre Ágreda donde da cuenta de estas cosas. En realidad, Sor María de Jesús ya venía de tradición el tener este tipo de accesos, porque su madre, Catalina de Arana, ya tenía fenómenos de este estilo. Catalina de Arana fue la que fundó ese convento, de hecho. En un momento determinado decide, junto con su marido, cada uno fundar un convento. En el convento de los varones se van los hijos de la familia, en el de las chicas se van las muchachas, y en ese ambiente es en el que crece esta mujer. ¿Qué ocurre? Que durante las obras de creación del nuevo convento, ya parece que la monja de Ágreda, la jovencita novicia, comienza a ser vista en varios sitios, y parece que guía a los obreros, en fin, tiene como varias aventuras de este estilo. Y la fama de que esta mujer es capaz de estar en 2 sitios a la vez, o es vista en 2 sitios a la vez físicamente, termina llegando incluso a Madrid. Es justo cuando llega a Madrid, y tarda unos años, evidentemente, las comunicaciones no son como ahora, es justo cuando llega a Madrid hacia 1628-29, cuando llegan las primeras noticias de los misioneros franciscanos que están predicando en Nuevo México y que están encontrando unas facilidades absolutamente únicas en la historia de la conquista española de América. Los indios buscan ser bautizados, se reúnen en cuadrillas que abandonan sus asentamientos, recorren decenas, si no cientos de kilómetros hasta los lugares donde saben que están los frailes y les piden ser convertidos al cristianismo. Les hablan incluso palabras en castellano antiguo, ¿sí? Ocasionalmente palabras, incluso parece que sabían entonar las 2 primeras frases del Pater Noster, ¿no? Del Padre Nuestro. Bueno, todo esto sorprende mucho a los frailes. Cuando el jefe de esa expedición de frailes regresa a España y le cuenta cómo han convertido a miles de indios al rey Felipe IV, inspirados por esas visiones de una dama azul, el fraile piensa que esa dama azul no puede ser otra cosa que la Virgen. Sin embargo, en la corte ya se hablaba de esa mujer de Ágreda que podía estar en 2 sitios a la vez, y que casualmente su descripción anatómica coincidía mucho con la de la dama azul, una mujer blanca, de rasgos muy pálidos, rostro alargado y vestida con un hábito azul, igual que el que se veía en América. ¿Cuántas veces, se sabe cuántas veces pudo estar allí, durante cuánto tiempo estuvo llegando a Norteamérica? Bueno, lo cierto es que este asunto
fascinó inmediatamente a la Inquisición, y la Inquisición en 1635... No se bromeaba con ella. Claro, envía inmediatamente una comisión a interrogarla. Piensa que estamos hablando del Moncayo, que antes decíamos que era una zona muy fértil en brujería, así que es lógico que cualquier cosa que se saliera de lo común, y especialmente si surgía dentro de un convento, fuera inmediatamente objeto de su atención. Yo he accedido a los interrogatorios del Santo Oficio, del Tribunal de Logroño, entre ese tribunal y la monja de Ágreda. Y toda la preocupación del Tribunal de Logroño era precisamente la tuya, Miguel. Saber cuántas veces había estado y saber cómo había hecho para estar allí. Y las respuestas de la monja son extraordinariamente hábiles. Ella elude la condena, elude incluso el arranque de un proceso, diciendo que aunque ella tenía información de todo lo que estaba sucediendo en América, y de hecho parece que incluso reconoció al padre Benavides cuando fue, que fue el misionero que encabezó aquella expedición, cuando fue a interrogarla, ella dice que debió ser un ángel que tomaba su figura y él que se manifestaba en América y después volvía y se lo contaba a ella en sueños o la iluminaba interiormente con la ciencia infusa, ¿no? De esa manera, con ese artificio, tratando de eludir responsabilidades y tratando de evitar el ego, de decir, no, yo no he sido la que he hecho esto, el Tribunal de la Inquisición se vio incapaz de condenarla. Hubo un segundo interrogatorio, unos años después, en 1650, más duro, más estricto, más, digamos, acosándola sobre la fórmula que ella utilizaba para bilocarse. Pero incluso en esa segunda ocasión, Sor María de Jesús logró evitar la condena. Era en ese sentido una mujer extraordinariamente hábil, sin haber estudiado en ninguna universidad, sin haber sido ilustrada, y sin embargo era capaz de sortear pues todas las argucias de un tribunal, haciendo algo que hoy yo me lamento particularmente, ¿no? Y es que al saber que iba a ser interrogada por el Santo Oficio, todas las notas personales que ella había tomado de sus visiones en Nuevo México, las quemó. Las quemó porque temía probablemente que el Santo Oficio pudiera tergiversar esa información escrita y utilizarla contra ella. O sea, que ella era consciente de que tenía visiones, de que estaba en otro lugar. Eso es lo extraordinario del caso, porque en la mayoría de bilocaciones, digamos... Iba a preguntar qué es una bilocación. ¿Se puede definir de alguna manera? ¿Estar en dos lugares al mismo tiempo? Exacto, estar en dos lugares. ¿Pero eres lugares. consciente de los dos sitios donde estás? ¿O? No necesariamente. De hecho, hablaríamos aquí de dos clases de bilocación. Una bilocación subjetiva, en la que uno cree estar en otro lugar y tiene información de ese otro lugar, pero la gente que está en ese otro lugar no lo ve. Es decir, es una experiencia tuya, personal, como una proyección astral, digamos. Y luego tienes este tipo de casos que son muy singulares, que se cuentan con los dedos de una mano, de bilocaciones en las que una persona está físicamente en dos lugares a la vez, o haciendo o ejerciendo acciones físicas en dos lugares a la vez, y eres consciente de lo que haces en esos dos lugares a la vez. Hay muy pocos casos. Uno contemporáneo al de la Madre Ágreda, que a mí también particularmente me ha interesado mucho y que he estudiado en la medida de mis posibilidades, es el de Fray Martín de Porres, o San Martín de Porres, muy famoso en Perú. Él es un mulato que, digamos, dio pie, por ejemplo, a este dicho muy nuestro, muy castellano, de estar en misa y repicando. Él lo hacía. Él, no es que estar en misa y repicando es que uno esté haciendo dos cosas a la vez, que es como nosotros hoy lo entendemos. No. En aquella época estar en misa y repicando era exactamente estar en misa y repicando. Tocar las campanas a la vez que uno está delante del altar. ¿Tocar las campanas donde? ¿Arriba en el campanario? Sí, arriba en el campanario. Es decir, que está ejerciendo dos acciones físicas. En el caso de la monja de Ágreda, ella ejerció también acciones físicas que a mí me han obsesionado durante años, ¿no? Dice ella en su autobiografía, la que ella escribe antes de morir, donde hace acopio de algunos de esos recuerdos de su vida, que ella llegó a repartir rosarios y objetos litúrgicos entre los indios. Yo he buscado esos objetos misión por misión, parroquia por parroquia, especialmente a lo largo del Río Grande en Nuevo México, tratando de encontrar, y sigue siendo un poco mi santo grial particular, tratando de encontrar un cáliz con una marca de joyero, todos los cálices españoles tienen marcas de joyero, que perteneciera al área de Castilla o al menos al área de Soria, Tarazona, en fin, todo el área de influencia de Ágreda. Y pese a haber hecho calcos de decenas de esas marcas de joyero, no he logrado todavía aislar una que diga, bueno, esta viene de allí y puede ser un regalo físico de la monja de Ágreda. Pero bueno, Miguel, en este caso la búsqueda sigue. ¿Te imaginas que lo encuentres?
Podría suceder. Mira, hace poco un historiador y un informador, un comunicador del área de Tarazona me escribía, se llama Javier Bona, para hacerme partícipe de una historia muy singular. Me dice, oye, ¿te has fijado en las casullas, en los vestidos talares de sacerdote que están expuestos en el pequeño museo del convento de Ágreda? Digo, hombre, sí, me he fijado, las he visto, alguna vez los he fotografiado y tal, pero no, ¿qué pasa? Dice, mira, es que los dibujos geométricos que aparecen en las casullas, que fueron bordados por la propia monja de Ágreda, tienes que compararlos con los diseños geométricos de las mantas que todavía hoy se tejen, por ejemplo, entre la etnia de los navajos en los Estados Unidos. Lo he hecho. He enviado a varios expertos textiles en Estados Unidos imágenes de esas casullas para que las comparen con las mantas que hoy todavía tejen los indios navajo, y las primeras impresiones de esos expertos son positivísimas. Están diciendo que efectivamente la monja de Ágreda bordó diseños geométricos únicos del suroeste de los Estados Unidos. Esa podría ser una prueba. Esa es una prueba. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Tenemos otro tema esperando ahí. Pero antes de ello, ¿había más santos, aparte de San Martín de Porres, que hicieran levitaciones, bilocaciones? Sí, hay muchos. El más reciente, y además es un personaje que a mí me fascina también, es San Pío de Pietrelcina, ¿no? Pío de Pietrelcina, muy famoso en Italia. El proceso para llevarlo a la santidad lo condujo un relator de la Congregación para las Causas de los Santos, que se llama Cristoforo Bove, que trabaja en Roma, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro, con el que yo me he entrevistado y hemos tenido ocasión de charlar sobre este asunto de las bilocaciones. Y él particularmente estaba muy fascinado con algo que hizo el padre Pío de Pietrelcina a principios de los años 60, que es un caso de bilocación extraordinario. Este hombre, Pío de Pietrelcina, famoso durante toda su vida por sus fenómenos místicos, sus estigmas, en fin, fue un personaje muy importante, recibió la visita de un sacerdote uruguayo que se hizo muy amigo de él, y este sacerdote uruguayo le pidió un favor personal, uno de esos pactos vitales que a veces hacemos los seres humanos, ¿no? Le pidió que si él moría antes, necesitaría que el padre Pío estuviera a los pies de la cama acompañándole en el tránsito de su muerte. Bueno, aquel sacerdote llegó a ser arzobispo de Montevideo, y el día de la muerte él estaba en su habitación, en el palacio arzobispal, rodeado de sus asistentes y del médico. Antes de morir, alguien entra en la habitación. Es un capuchino, jorobado, con barba, con pinta de loco despistado maravilloso, que pide que les dejen un momento a solas, y ese capuchino ora junto al arzobispo, y cuando sale desaparece, y es identificado al poco tiempo con Pío de Pietrelcina, que en ese momento estaba a unos 14.000 kilómetros de allí, orando como siempre en su parroquia de Nápoles, en Pietrelcina. Dos cosas más antes de pasar al segundo tema. La monja es otro dato curioso. ¿Su cuerpo está incorrupto? Su cuerpo está incorrupto. Sor María Ágreda de Jesús. Sor María de Jesús de Ágreda. Jesús de Ágreda, sí. Digo el rey. Sí, ella muere en abril de 1665. ¿A qué edad? Muere con 63 años. Uh-huh. Muere el mismo año en el que fallece también el rey Felipe IV, con el que mantuvo una correspondencia intensísima y llena de matices, ¿no? Fueron 300 cartas de ida y otras 300 de vuelta en un periodo entre 1643 y 1665. Ella muere, como digo, en 1665, y un tiempo más tarde, al exhumar sus restos, se descubre que su cuerpo está está como el día en el que la enterraron. Incluso conserva flexibilidad, turgencia en la piel, en fin, una cosa extraordinaria. Extraordinaria porque a esta mujer la enterraron envuelta en una sábana, sin ningún tipo de preparación, en un terreno húmedo, como sabes que es la zona de Ágreda, ¿no? Así que desde entonces se conservó aparte, y hoy todavía se puede ver sus restos mortales, que impresionan verdaderamente, en una urna de cristal dentro de la iglesia del convento de las Concepcionistas en Ágreda. Lo curioso es que
el último análisis médico que yo sepa que se ha realizado a esta mujer se hizo en 1989. Un equipo de galenos, de médicos, examinaron el estado de conservación del cuerpo y hicieron una cosa muy singular. Se limitaron a refrendar un informe previo de otro equipo médico que ya había hecho ese mismo examen en 1909. 80 años antes. Es decir, que en ese arco de tiempo de 80 años, de 8 décadas, no se había deteriorado el cuerpo lo más mínimo. En fin, un prodigio más a sumar a la lista de los muchos que tiene esta mujer a sus espaldas. ¿Se puede entrar a ver sin problema? ¿Te lo enseñan? O... Sí, está en la iglesia, es decir, que durante el horario de apertura del templo se puede visitar sin ningún problema. Si alguien va, desde luego que aproveche para pedir las llaves en el torno del convento del museo, vea las casullas, vea los escritos de la monja y bueno, vea las maravillas históricas que se encuentran allá. Antes que tú nadie se había interesado por esta historia, Javier, por la Dama Azul. No es cierto. Ha habido mucha gente que se ha interesado, es decir, de hecho alusiones a la monja de Ágreda las encontramos incluso en Emilia Pardo Bazán, por decir grandes intelectuales españoles, ¿no? Lo que ocurre que la visión que se tenía de la monja de Ágreda era más la de una mujer que sin ningún tipo de formación previa había llegado a ser capaz de superarse a sí misma y escribir una obra como esta Mística Ciudad de Dios y muchas otras obras y panfletos que ella redactó en vida y sus cartas con el rey. Era como una mujer hecha a sí misma, que se tomaba como modelo, pero nunca se le puso al nivel de Santa Teresa de Jesús como escritora, aunque tiene ese nivel, evidentemente, y para mí es una de las grandes intelectuales del barroco. Lo que sí que quizá yo hice, a diferencia de otros, es subrayar su aspecto sobrenatural y centrarme en ese tema de la bilocación que a mí me resulta absolutamente fascinante. Y fíjate que ahora que está en cuestión su proceso de beatificación, porque esta mujer todavía no ha sido beatificada por el Vaticano, por problemas teológicos precisamente vinculados a ese libro de la Mística Ciudad de Dios, creo que el centrarse en los fenómenos sobrenaturales que ella protagonizó podría acelerar la marcha de ese proceso detenido desde hace 300 años, ¿no? En la tercera parte del programa vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad ahora, que tiene que ver también con Bill Richardson. Pero antes, te interesa mucho el tema de la bilocación. ¿Has hecho prácticas? En alguna parte he leído que estabas sí. leyendo, estabas tratando de hacer prácticas. El otro día coincidimos en Toledo y te preguntaban si hacías viajes astrales. ¿Haces bilocaciones? ¿Eres capaz de estar en 2 sitios a la vez? No, en eso tú eres el que sabes, pero... Digo, ¿no estás en tu casa durmiendo con tu gente y de repente estás aquí también esta noche? No estaría mal, pero no. En mi caso lo que yo sí que hice fue cuando tuve contacto con estos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos que ensayaron modelos para provocar viajes astrales en soldados y convertirlos en espías psíquicos, y los utilizaron durante la década de los 70 para espiar al bloque comunista. Bueno, pues cuando yo tomé contacto con esta gente, sí les pedí que utilizaran sus técnicas conmigo durante 48 horas para por lo menos conocerlas vivencialmente y poderlas describir bien en mi obra, ¿no? Me sometí a varias de esas pruebas con unos sonidos especiales que te colocan en los oídos y que crean un estado de conciencia particular, y logré algunos resultados que a mí me sorprendieron. Yo siempre he pensado que soy bastante torpe, bastante pétreo en estas cosas psíquicas, y sin embargo despertó algo en mí. Yo fui capaz de ver, según las coordenadas geográficas que me dieron, pues una estructura, un edificio en Düsseldorf, Alemania, mientras yo estaba tumbado en Virginia, en Charlottesville, Virginia, a unas 4 horas en coche de Washington DC. ¿Lo veías claramente? ¿Lo viste? Lo vi con bastante claridad, no con la claridad con la que vemos las cosas con los ojos o con las que vemos una foto en un álbum o encendemos la pantalla de televisión. Es una claridad distinta, es una claridad sensorial. Es decir, tú tienes la certeza de que las formas geométricas se corresponden, de que eso es un edificio, de que eso está en una latitud determinada, pero es una información que tú sientes, no que tú ves. Es la diferencia. Pero la información es. Eso es lo importante. ¿Y has hecho algún otro tipo de práctica desde entonces? Pues la verdad es que me asusté, Miguel, porque es como abrir una puerta donde uno entra en un territorio que no controla, ¿no? Estamos hablando del territorio de lo psíquico. Pero a la vez que me asustó, también me fascinó, porque al final la gran lección de la Dama Azul y de sus bilocaciones y hablar de los espías psíquicos, de los viajes astrales y meterse en todo este berenjenar en el que yo me adentré para escribir mi novela, es que todo esto tiende a demostrar que somos mucho más que cuerpo físico,
que hay algo dentro de nosotros que nos trasciende y que es capaz de hacer cosas ahí fuera sin necesidad de que nuestras manos torpes y materiales tengan que estar ahí. Y eso da mucha esperanza. Miguel Martínez, buenas noches, tocayo. Muy buenas noches. Aquí has liado, ¿no? Bueno, al menos hemos intentado sacar adelante algo que ha visto por fin una conclusión clara y encantado. Yo darte las gracias por la invitación, la primera que hacemos el programa desde aquí, pero es la 7ª feria del coleccionismo y la que tenéis montada por ahí, la cantidad de cachivaches, hay un coche fantástico, hay un Frankenstein que he visto poco todavía, montones de piezas de Darth Vader y la Guerra de las Galaxias. Sí. Tenemos prácticamente de todo, Miguel. La verdad que, bueno, pues estamos muy contentos con la recepción siempre aquí que hemos tenido en Mieres. Nosotros siempre hemos querido hacer aquí en mi casa, en nuestra casa, en nuestro concejo, un evento para todos, un evento grande, un evento en el que todo el mundo pudiese encontrar un hueco y encantados. Pues hay que decirle a los políticos y a esa gente que esto también es cultura. Por supuesto. Está muy bien. ¿Cuánta gente se reúne? ¿20.000 personas llegaron por la feria? Han pasado muchísima gente. De momento no tengo datos todavía, pero bueno, ya han pasado unas cuantas miles. Pues enhorabuena, que se siga repitiendo. Un aplauso para ti, pido. Gracias por el trabajo. Os dejo aquí disfrutando del misterio. Gracias. Por nuestra parte, abrimos redes sociales. Ya sabéis que tenemos un WhatsApp con el número 633-448816 que atiende a nuestro compañero desde Barcelona, Ramón Álvarez. Blanco Radio, si mandáis un email, y Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, espacio en blanco @rtve.es, si nos queréis mandar un email. ¿Y queréis saber de qué vamos a hablar esta noche? Ahí va un avance. Comienza nuestro viaje, y son varios los destinos que nos aguardan en esta aventura especial de hoy. Comenzaremos transitando uno de los países más avanzados de Europa, que paradójicamente aún camina entre la leyenda y la historia. Nos referimos a Islandia, el país de los volcanes y de los hielos. En sus campos perdidos en las rocas, entre las brumas y junto a un moderno desarrollo, conviven unos seres llamados la gente oculta. Esta noche, si nos acompañas, los descubriremos. Ellos serán nuestros guías tras la pista del Santo Grial. Terminaremos el viaje yendo más allá. Recopilando testimonios de personas que nos podrán aclarar cómo es ese más allá de esta vida. Este es el viaje especial que os hemos preparado en esta ocasión desde Asturias, una tierra mágica, llena de misterios. Disfrútalo. Esos son los argumentos que hoy nos esperan, multitud de enigmas y de respuestas a misterios y un montón de invitados que han pasado por aquí, por este lugar, por Mieres. El primero, saludar a nuestro nuevo compañero Juan Gómez Ruiz. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Un honor y un placer estar en este lugar, en Mieres, y disfrutando de la gente, de la buena comida y, por supuesto, de los buenos misterios. Os pido un aplauso para él. ¿Cómo nos hemos puesto de comida, eh? Caray, yo soy de Cantabria, que se come bien, pero aquí... ¿Cómo nos hemos puesto de comida? Periodista, investigador, estuviste hablando de un libro que había sacado que tiene que ver con cuevas
y viajas. Has sí. estado en un país que yo no conozco absolutamente. Bueno, ¿acabas de venir de dónde? Acabo de venir de los Dolomitas, de los Alpes italianos, de esa región también llena evidentemente de leyendas, de historias que nacen precisamente en lo más ancestral del ser humano y en los seres supuestamente que habitan precisamente entre las montañas. Hablamos de lugares de más de 3.000 metros de altura, lugares en donde desde luego la leyenda y las historias, algunas terribles, habitan allí, porque hay que reconocer que fue un lugar donde la Primera Guerra Mundial se cobró sus víctimas, y esas víctimas también, por supuesto, generan historias. Y es curioso cuando uno va a los lugares con los ojos de ver, o cuando desempolvas un poco la historia y rascas un poquito, salen un montón de misterios y ves las cosas de manera diferente, ¿no? Como por ejemplo, el país que hoy queremos visitar, que yo no conozco y tengo muchas ganas, que es Islandia. Así es. ¿Me dejas que pongamos una introducción? Adelante. Nos vamos de viaje a Islandia. Nos espera esta noche, ya veréis qué cantidad de misterios y qué curioso. Nuestro primer destino en este viaje de la noche es Islandia. Islandia es un país lleno de fuerzas sobrenaturales. De hecho, en cada piedra de la isla hay una criatura viva. Son criaturas con forma de elfos, que si son tratadas con respeto te protegen, pero si no sigues sus reglas, no estarás a salvo. Cosas muy malas podrían pasar en tu vida diaria. Es como la naturaleza, la tenemos que respetar o ella nos destruye. Aunque se puede leer acerca de criaturas que protegen la naturaleza en toda Europa, esas historias son mucho más comunes en el norte de Europa, especialmente en Irlanda e Islandia. Esos misterios, contados a través de siglos, siguen estando en el conocimiento colectivo en Islandia, hasta el punto de que se siguen estrictamente las tradiciones de los cuentos. Hay una conexión entre las historias, el paisaje y la gente. Si no crees en elfos, ellos te harán creer de una forma u otra. Nosotros solo somos unos visitantes de su mundo, dicen sus habitantes. Comenzamos el viaje. Entramos en un país de leyendas y seres mágicos. Ahí está, Juan, esa primera introducción. Y para los que no conocemos Islandia, como es, he entendido que es el sexto país más rico del mundo. Era el noveno, ha bajado al sexto. La gente tiene escuela, tiene sanidad gratis, alto nivel de vida, y sin embargo creen cosas. Creen cosas increíbles y además apenas tienen asesinatos. Por ejemplo, hace bien poquito moría una chica y prácticamente todo el país se conmocionó porque había muerto alguien en Islandia, una islandesa, ¿no? Y además creen en estas cosas, creen en esos seres mágicos y lo creen a pies juntillas. Prácticamente el 50% de la población islandesa cree que realmente que su mundo está habitado no solo por hombres, sino también por los, y lo acabamos de escuchar ahora mismo, ¿no?, lo que ellos denominan los Hudofolk, el pueblo escondido. Quizá la palabra folk nos suene por la música folk, sería la música del pueblo, pues sería el pueblo escondido. Hablaremos seguramente luego de testimonios que tú has podido encontrar allí. Pero digo una cosa, país de volcanes, naturaleza súper exuberante. Increíble, hay que tener en cuenta que cada rincón, cada lugar de Islandia es en sí mismo casi como un planeta fuera de la Tierra. De hecho, muchas películas se han rodado allí, ¿no? Nos encontramos con el glaciar más grande de Europa, el Vatnajökull. Allí es un lugar inmenso. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese lugar y realmente mires donde mires solo ves hielo. Pero es que automáticamente ese mismo día por la tarde te puedes encontrar un terreno totalmente desolado, como si fuera la típica imagen de la luna, en donde también mires donde mires no ves absolutamente nada ni nadie, ¿no? Por lo tanto, estamos ante la fuerza de la naturaleza y casi
sí es como viajar en el tiempo miles de años, porque ves fumarolas por todos los lados, ves lodos ardientes y ves, por supuesto, esos volcanes que ya han creado algún que otro problema. Y ya no hablamos de la reciente erupción que hubo hace unos años que colapsó el espacio aéreo prácticamente en Europa, sino que incluso llegó a crear, dicen algunos, que la propia Revolución Francesa, un volcán en Islandia. ¿Qué me dices? Así es, el volcán, el Laki, se llamaba año 1784. Este volcán entra en erupción terrible y sus cenizas llegan hasta Europa, a tal punto que incluso las cosechas desaparecen y se produce una hambruna terrible. Dicen que esa hambruna, sobre todo, afecta principalmente a España, a Inglaterra y a Francia, y que esa hambruna fue como el detonante de la famosa Revolución Francesa. O sea, estamos descubriendo que de alguna manera un hecho realmente histórico para lo que es Europa y más un país como Francia, nace de un volcán en Islandia, ¿no? Así que absolutamente alucinante. Me contabas también mientras estábamos comiendo que de repente hay una falla que separa América del continente de Europa o de Asia. Euroasia, bueno, depende de cada uno. Euroasia y Norteamérica es una falla que directamente parte en dos, Islandia, y además es física y puedes caminar por ella. Es increíble. Yo he tenido esa oportunidad y ves dos paredes de aproximadamente entre 3 y 4 metros a ambos lados. Está separado por varios metros y es estar entre dos mundos, porque es así, estar en mitad de la falla que separa el mundo precisamente, ¿no? Y además caminar por ella y descubrir que cada año se va abriendo unos 2,5 centímetros aproximadamente, lo cual nos indica que finalmente eso que ahora estamos viendo como una enorme grieta se separará y puede que incluso separe, evidentemente hablamos dentro de miles de años, a la propia Islandia, ¿no? Lo cual hace que todo se mueva, fijaos, en un lugar aparentemente tan desconocido para muchos, Islandia, un punto neurálgico en donde todo el mundo se mueve. Y Julio Verne creo que fijaba allí ese lugar para entrar en el centro de la Tierra. Así es, hay un lugar que está al noroeste de Islandia, es una península, se llama Snaefell, y ahí hay un volcán. Julio Verne designa ese volcán como el lugar donde estaría la entrada al centro de la Tierra, que luego él recrearía en su famosa obra. Quizás seguramente conocería las historias, las leyendas de esos Hudofolk, de esos seres que dicen que precisamente en ese mismo lugar están cuidando y protegiendo un agujero que ahora es forma de lago, y también he tenido la oportunidad de estar frente a ese mismo lago, y dicen las leyendas que allí habita un mundo subterráneo donde existen criaturas de todo tipo, muchas de ellas terribles. Lo que hace uno de estos guardianes que se llama Bardur, que es además un auténtico héroe mitológico y de las cuales los islandeses también creen, es un guardián de esa puerta que lo que hace es impedir que estos seres salgan del interior de la Tierra para atacar a la gente, ¿no? Quizá Julio Verne, que era alguien que leía gran cantidad de obras y seguramente puede que estuviera informado de estas historias, pues descubriera que quizá ese no sería, sin duda alguna, que el mejor punto, o más bien sería el mejor punto para poner ese centro de la Tierra, esa entrada. Y dime una cosa, antes de ir a descubrir esa gente oscura, ¿cómo son los islandeses? ¿Son gente amable, Son cercanos? gente extremadamente amable, cercanos, incluso son muy silenciosos ellos y tienen un carácter que yo he de reconocer que me identifico mucho con ese carácter tan, bueno, quizá a veces solitario, ¿no? Porque al ser una isla también se han visto aislados. Ahora mismo el tema del turismo les está pillando mucho por sorpresa, porque incluso tienen problemas con las infraestructuras para poder llevar a la gente a un país donde solo habitan 320.000 habitantes, pero que llega a ser millones de personas en épocas de turismo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos ante una sociedad que es muy disciplinada, que es tremendamente educada y a mí pues me produce hasta cierto punto un grado de envidia. Ya. Dime una cosa antes de pasar con cosas más misteriosas. Matar a los españoles. Sí. Había una ley que permitía matar a los españoles. Había una ley que permitía matar a españoles. ¿Te salvaste de casualidad? Bueno, me salvé porque habían derogado la ley hacía apenas, yo creo que un año. Habían derogado la ley y afortunadamente me libré, pero sí, había una ley donde se podía... Cuéntame. Bueno, puedo contar esta historia y es que intentaré ser breve, y es que en el siglo XVIII aproximadamente, bueno, los balleneros vascos, es cierto que viajaron por muchas partes del mundo y entre ellos fue Islandia, y allí
cazaban las ballenas. Es cierto que los islandeses no cazan ballenas, pero sí se las comen. Así que llegaron a una especie de acuerdo con los españoles. Les dijeron, bueno, vosotros cacéis las ballenas, nos lo vendéis y nos lo comemos. El caso es que en una ocasión una terrible tormenta impidió a todos esos españoles regresar a España y se tuvieron que quedar en Islandia. Dicen que en esos meses pues hubo ciertos altercados con los españoles. Hablan algunos de que si robaron, de que si tuvieron algún tipo de problema con algún vecino. Bueno, en cualquier caso, el comisario que en ese momento estaba cuidando esa zona decidió promulgar una ley. La ley era matar a los españoles. Hay quien dice, y no precisamente, puede que tenga razón, y es el hecho de que quizá estos españoles que les vendían la carne de ballena a los islandeses, al final, digamos que llegaron a endeudar en cierta manera a los islandeses y estos se querían librar de la deuda. Yeah. Por lo tanto, promulgaron una ley que acabó efectivamente con los españoles en una auténtica sangría. Hay verdaderas escenas que han sido documentadas por ese mismo caso, y una ley que finalmente nadie se acuerda que está en vigente hasta muy poquito tiempo, y en el 2015 descubren que se podía matar españoles en Islandia. Hacen una ceremonia, colocan una placa, llegan incluso personas que eran los descendientes de todas aquellas personas, hicieron allí un ritual incluso, y afortunadamente ya podemos ir a Islandia, cualquier español, de manera segura. Menos mal. Espacio en Blanco, emisión especial desde Mieres, en Asturias, con un montón de cosas para contaros. Nos vamos a descubrir gente oculta, ya ver. Nos vamos ahora a descubrir algunas de esas criaturas mágicas de Islandia, concretamente a los Huldufolk. Los Huldufolk son criaturas mágicas de la mitología islandesa, una especie de elfos. Conozcamos algo más sobre ellos. Islandia, hogar de unos 320.000 habitantes y de un indeterminado número de elfos, hadas y la llamada gente oculta. Según la tradición, estas criaturas caprichosas viven en las rocas de la escarpada isla del Atlántico Norte. Entre sus habitantes humanos, la superstición sobre los elfos es tan fuerte que algunas construcciones, como esta autopista a las afueras de Reykjavik, se modifican a veces para no molestar a esos seres. Hay al menos 8 o 10 elfos viviendo en esta piedra. Al final llegaron al acuerdo de que los elfos se irían de la piedra durante una semana y ellos la moverían 15 metros. Probablemente este es el único país del mundo en que el gobierno habla oficiosamente con los elfos y llega a acuerdos con ellos sobre dónde vivir o dónde no vivir. Historias de elfos. En la tradición islandesa, los Huldufolk, palabra que significa la gente oculta, son seres similares a elfos y hadas. También se dice de estas criaturas que se parecen mucho a los seres humanos y que viven en diminutas casitas que se construyen en las rocas. Aunque los Huldufolk habitualmente se esconden de la gente y procuran no ser descubiertos, hay seres humanos lo suficientemente privilegiados como para haberles visto. Conozcamos quiénes son estos seres y cómo conviven con los humanos. Bueno, esto que hemos oído era una información de datos de un informativo. Sí, absolutamente real. A cualquiera que le digas que para hacer una carretera tienes que cambiar el recorrido o que en esa piedra hay no sé cuántos, te está zumbado de la cabeza, ¿no? Totalmente. Lo que ocurre es que eso es lo que pasa en Islandia. Fíjate, yo tuve la oportunidad en Reykjavik, la primera vez que fui, estaban construyendo un parking subterráneo en mitad de Reykjavik, de la capital. Imagina todo la problemática a nivel vecinal, la maquinaria, etcétera, etcétera, que eso produce, ¿no? Bueno, pues cuando regresé tiempo más tarde, ese aparcamiento se había desplazado varias decenas de metros. Y ¿cuándo ya habían empezado a hacerlo? Sí, ya estaban muy avanzados. De hecho, ya habían excavado bastante, ¿no? Bueno, pues yo pregunté qué ha pasado aquí y me dicen, no, es que allí había un alfol. Y un alfol para los islandeses es un hogar de duendes. Bueno, pues habían trasladado todo eso
100 metros, 150 metros. Bueno, pues imagínate, ya que estamos aquí en Mieres, pues por ejemplo, en Oviedo, que eso ocurra, ¿no? Y que las autoridades digan, lo vamos a trasladar porque aquí viven duendes. Trasgos, o no sé cómo se llaman aquí, ¿no? Así, sí. Diría, el alcalde se nos ha vuelto loco, ¿no? Claro, pues imaginad que eso ocurre aquí, efectivamente pensaríamos que se ha vuelto absolutamente loco. Bueno, pues allí no solo... Qué respetuosos con la naturaleza, ¿no? No solo las autoridades lo aceptan, sino que el pueblo se llega incluso a encadenar. De hecho, esa autovía que comentábamos antes, que se escuchaba en la introducción, hay una asociación que se llama Amigos de la Lava. Lava, evidentemente, es porque es tierra volcánica, y ellos directamente se encadenaron a ese lugar hasta que las autoridades no llegaron a un acuerdo con los elfos para que estos se retiraron las piedras, las limaron prácticamente y las dejaron en otro lugar, como diciendo, hemos llegado a un acuerdo, te trasladamos la casa, pero no la destruimos. Y cuéntame, Juan, ¿cómo son estos seres? ¿Se parecen a nosotros? ¿Son pequeñitos? ¿Tienen que ver con los trasgos, con los elfos que conocemos? ¿Tiene que ver de los cuentos que nos han relatado? Hay de todo tipo, pero principalmente tenemos que descubrir la historia de los Huldufolk en las creencias, sobre todo paganas y cristianas, que conviven enormemente bien en Islandia, que eso es algo también muy, muy interesante. Estamos descubriendo la historia del nacimiento de los Huldufolk, que voy a explicar rápidamente. Según la leyenda que hay allí, Eva, hablamos de la Eva cristiana, Eva y Adán y Eva tenía 4 hijos y Dios iba a acercarse a su casa para conocerlos. Bien, Eva no se da cuenta que ese es el día en que Dios va a venir y entonces lava como puede a 2 de ellos, les adecenta, pero a los otros 2 les esconde porque no le da tiempo. Claro, estaban sucios. Claro, tan insigne visita, pues no podía permitir que los niños salieran sucios. Pero Dios lo sabe todo. Entonces, cuando Dios entra, le pregunta, ¿estos son tus 2 únicos hijos? Y Eva, con mucho temor, dijo, sí, son mis únicos hijos. Recordemos que Dios lo sabe todo. Y dijo, sé que tienes 2 hijos más, pero los escondes. Así que lo que escondes a los ojos de Dios, que se esconda a los ojos de los hombres. Y ahí nacen. Y nosotros, los que estamos aquí, seríamos los descendientes de los hijos limpios, mientras que los Huldufolk, ese pueblo escondido, serían los descendientes de esos 2 niños escondidos que escondió Eva en la visita de Dios. ¿Estáis a gusto? Pregunto a nuestro público. Vale. ¿Cómo son? Pueden tener el mismo aspecto que nosotros, pueden tener más altos, pueden ser gigantes, pueden ser bajitos, pueden tener las típicas características de gnomo, como quizá podemos pensar como un ser de cuento mitológico. Pueden tener muchos aspectos, claro que sí, y todos ellos para los islandeses son absolutamente reales, todos y cada uno de ellos. Incluso pueden tener apariencia humana perfectamente. Ellos, los Huldufolk, deciden cuándo se asoman a nuestro mundo y cuándo deciden precisamente que nosotros les podamos ver, ¿no? Es algo realmente interesante y es precisamente esa leyenda o esas historias que se cuentan sobre estos seres lo que alimenta que muchas cosas como las que hemos escuchado en la introducción ocurran, ¿no? Cuidado que ahí hay Huldufolk, cuidado que ahí están estos elfos de diferente naturaleza que tienen su casa y hay que protegerla, porque si no, ellos se pueden vengar, que eso es muy interesante. ¿Dónde viven? ¿En rocas? Viven en rocas, viven en cuevas, viven en montañas, viven en el fondo de la tierra prácticamente. Decían los vikingos, ellos son prácticamente los primeros pobladores de Islandia, que cuando ellos llegan a Islandia empiezan a ver toda la gran cantidad de fumarolas que hay, toda la enorme vitalidad que tiene esa tierra, ¿no? Y pensaban que había una maquinaria por debajo y que esa maquinaria tenía que ser, casi como manejada por alguien, ¿no? Porque de repente que una fumarola apareciera por un lado, un lodo pues hirviente apareciera por otro y al día siguiente todo eso se cambiara, alguien tenía que haber por fuerza debajo de la tierra, ¿no? Moviendo los hilos, y ellos pensaban ya en esas criaturas, algo tenía que haber ahí, algún tipo de criatura, y ellos se cuidaban ya, los vikingos, de no interferir mucho en esas historias, porque claro, si uno interfería
podría darse la casualidad que una de estas fumarolas o lodos aparecieran debajo de tus pies. Y entonces ahí ya tendríamos un problema. ¿Y cuando se enfadan, qué puede pasar? ¿O qué podemos hacer para enfadarles? ¿No respetar su espacio? Efectivamente, no respetar su espacio. Fíjate, ha llegado a tal punto que incluso hubo una base militar americana, y antes de construir esa base militar americana, lo que se hizo fue un estudio para ver si en el lugar existía algún alfol, algún lugar de duendes. ¿Base americana? Sí, una base militar americana. O sea, los propios islandeses dijeron: parad un momento, vosotros venís aquí con vuestras historias y queréis construir donde os dé la gana, y eso aquí no puede ser. Tenemos que mirar si existe algún lugar donde estos habitantes escondidos pues estén, y como coincida que ese lugar sea donde queréis construir, pues hay que cambiarlo, o hay que llegar a un acuerdo con los elfos, porque es cierto que sí se han dado casos en donde se han destruido estos lugares, casualidad o no, leyenda o no, no lo sabemos, pero el caso es que sí hay registrados testimonios de personas que en plena construcción, cuando destruían estos alfol, de repente sus máquinas se rompían, las palas excavadoras prácticamente que dejaban de funcionar, y entonces todo era achacable precisamente a que estábamos, o que estaba el ser humano rompiendo, destrozando un hogar de estos. Y claro, eso podía llevar a otras consecuencias mucho más graves. Pescados, verduras, frutas. Mucho tomate, mucho aceite de oliva. Diferentes estudios científicos coinciden en señalar a la dieta mediterránea como una de las mejores y más saludables para los seres humanos, y ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la dieta mediterránea. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana. Casas encantadas, encuentros en otros mundos, enigmas de la historia. Elige tú el misterio. Vuelve a reencontrarte con lo desconocido, cuando, dónde y como tú quieras. En rtv.es a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche haciendo un programa especial desde Mieres con un montón de buenos invitados y un montón de amigos de público que ha venido a vernos. Dime una cosa, ¿quiénes los ven? ¿Tú has tenido oportunidad de hacer entrevistas a personas que lo han visto? Testigos de este misterio. Testigos y personas que han recogido a sí mismos alguno de estos testimonios. Pero fíjate, lo toman con una naturalidad increíble. Quizá uno de los casos que a mí más me sorprendió fue el de una profesora, una mujer que vivía curiosamente en un lugar que se llama Elf Town, algo así como el pueblo de los elfos. Y dice esta profesora que caminando por un parque, prácticamente en horas bastante tardías, allí la gente se acuesta muy pronto, y empezó a escuchar el quejido de un niño. Ella al principio pensó que quizá sería un niño que se había perdido, que no sabría llegar a su casa o que le había pasado cualquier cosa, ¿no? Bueno, ella empezó a recorrer todo aquel parque de ese pequeño pueblo y no encontró a nadie, no vio a nadie, hasta que de repente se acerca a lo que sería un promontorio de roca, un lugar, un muro que estaba cerquita de ese parque. Puso su oreja y oyó a través de la roca el lamento de ese niño. Esto es algo totalmente alucinante, y eso lo comentaba ella, ¿no? Como creen en estas cosas, ella pensó, bueno, ¿qué puedo hacer para que el niño deje de llorar? Y lo que hizo fue: tranquilo, cálmate, no pasa nada. Habló con esa voz que traspasaba la roca. Dice: cálmate, no pasa nada, relájate. Y ese lamento empezó poco a poco, ese lloro empezó poco a poco a mitigarse hasta que desapareció. Bueno, esta mujer dice: yo esto no sé si será de verdad lo que me ha pasado a mí, pero bueno, yo me voy a mi casa, y lo comentó. Y en su casa, la sorpresa, según ella, es la reacción que tuvo toda su familia, porque dijo: claro, te has encontrado con un Judofolk niño, pero de la manera más natural posible. Para ellos existe de verdad. También es cierto que hay otras historias, y esta le ocurre a una española que va allí a Islandia y se mete precisamente en una cueva, porque, como hemos comentado antes, estas criaturas tienen todo tipo de formas, algunas más humanas y otras más típico, como digo, a esos gnomos que podríamos ver en televisión, ¿no? Y dicen que esta mujer se mete en una cueva, esto me lo comentaba Siva, se llamaba, que es una guía local, y me decía que al entrar en esa cueva y va con un grupo, ella se atreve, porque comentan que allí había un alfol, y dicen que cuando esta mujer está allí dentro, oyen un grito,
sale despavorida de la cueva, dice que ha visto unos ojos enormes que la miraban y que parecía que estaba en bipedestación, un ser o algo que estaba colocado de pie. Salió corriendo, se lo comentó a todo el grupo, nadie tuvo ganas de entrar en esa cueva y se marcharon con la sensación, y esta mujer, esta española, se marchó con la sensación de haber tenido un auténtico encuentro con un judofolk. Juan, ¿son macho y hembra, hombre y mujer, no sé cómo llamarlo, masculino o femenino? Son masculinos femeninos, serían como nosotros, sería como David el Nomo y su mujer, ¿no? Por ponerle el caso, no tienen ese género, en donde la única diferencia quizá sea que no los podemos ver, pero sí, se reproducen, nacen, crecen, no sabemos si mueren, pero están ahí. ¿La gente joven también cree en ellos? Absolutamente. Es más, siempre se ha hecho una estadística, siempre se ha preguntado a la población acerca de estas cuestiones, y a medida que han ido pasando el tiempo, lejos de ir a peor, es decir, en este mundo globalizado donde toda la tecnología ya y toda la información nos hace dejar de creer en la magia, pues al contrario, en Islandia ocurre que cada año, cada vez que preguntan, el porcentaje de locales, de gente que vive allí, de islandeses, creen estos seres. Es más, incluso llegan a colocar pequeñas casitas al lado de las suyas por si alguno de estos elfos pues tiene algún problema o le cae una tormenta, y entonces ellos colocan estas casas, pero no como una especie de cuento o algo simplemente como adorno, sino porque creen de verdad que puede venir uno de estos seres y así tienen un lugar donde refugiarse. Qué curioso. ¿Alguna otra experiencia testimonio que hayas recogido? Sí, hay testimonios absolutamente increíbles, sobre todo el de este es absolutamente fascinante. Es otro profesor. Ellos tienen mucha costumbre de trabajar con los niños y hacerlo fuera de las aulas, en la naturaleza, tienen una naturaleza exuberante para poder hacerlo. Y este hombre me comentaba que estando en un lugar con los niños, estaban preparándose para una salida, fíjate bien, en tractor, nada más y nada menos. Así que iban a llevar a unos niños, exactamente 7 en un tractor, para llevarles por una zona un poquito, vamos a decir, desolada, que ya tenían además muy conocida. Bueno, pues dicen que van con ese tractor y a medida que van bajando una colina se encuentran aproximadamente como 1 kilómetro de distancia una enorme casa donde antes no había nadie y no había nada. Y cuando digo enorme, digo que a 1 kilómetro de distancia este profesor me decía, podíamos ver los pomos de la puerta a 1 kilómetro de distancia. Dice, es la casa más grande que jamás he visto en mi vida. Varios niños lo ven, huyen despavoridos, pero otros se quedan. Dice que ante esa visión querían saber qué estaban viendo. Una casa, además, la describían de color verde, muy grande, enorme, imagínate, ¿no? Entonces bajaron por esa colina y a medida que iban bajando, y esto me lo contaba él mirándome a los ojos, decía, íbamos bajando con los niños y esa casa desapareció delante de nuestros ojos. Lo comentaron y lo que dijeron, también con las leyendas, es que se habían encontrado con un hogar de estos judofolk que son gigantes, que son enormes, que tanto sus casas como ellos mismos pueden aparecer y desaparecer a su antojo. Historias de este país sorprendente que estamos visitando hoy. Hay más todavía que queremos contaros antes de irnos a buscar el Santo Grial con nuestro siguiente invitado que está por ahí esperando, o algunas historias, testimonios de vida después de la vida que ya veréis qué curiosos que son. Pero antes, esa introducción. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Pero no solo existen elfos en este país de leyenda, también conviven otros seres mitológicos, como la serpiente monstruosa. En 2012, un agricultor de 67 años llamado Hortur Kerulf grabó en el lago Lagarflóð lo que parecía ser una serpiente gigantesca. El vídeo, que causó gran controversia y se convirtió en viral, parecía demostrar la existencia real de una criatura que desde antiguo citaban varias leyendas locales. Sea como fuere, la supuesta evidencia hizo intervenir al Consejo Municipal de Islandia Oriental, que estableció una comisión de la verdad al objeto de que se investigara si la grabación era fidedigna
o se trataba de un fraude. La investigación acabó concluyendo que el vídeo no había sido manipulado y por tanto apoyaba la existencia de la serpiente del río y lago Lagerflög, uno de los críptidos más ilustres de Europa. Según la creencia popular, en este lago habita una enorme serpiente que ya citaban cronistas del siglo XIV, relacionándola con un anillo mágico que, como el animal, acabó en el fondo de sus aguas. Tratemos de conocer algo más de esta curiosa historia. Ahí está, Juan, esa introducción. O sea, que no solamente creen en elfos, sino también hay animales mitológicos que parece que siguen existiendo ahí, que hay testimonios ciertos y verídicos de ello. Sin duda, incluso tenemos ese testimonio gráfico del Lagerflög o Lagerfjord, como dicen ellos, y es algo realmente increíble, porque uno puede pensar lo que quiera, pero el problema viene cuando, es lo que hemos escuchado, las autoridades del lugar deciden hacer una comisión de la verdad para averiguar si esas imágenes en donde se ve el lago prácticamente está congelado, pero es cierto que parece verse, y eso cualquier oyente lo puede observar en internet, está en YouTube, cómo algo se desliza enorme, gigante, como una especie de cabeza con una cola que le sigue detrás y que aparentemente tiene unos movimientos serpentoides, por decirlo así, ¿no? Es cierto que ese vídeo se viralizó y llegó a esa comisión de la verdad, y esa comisión determinó que era cierto, que no había habido manipulación. Claro, para ellos el decir eso significaba que este sérpido pues existía de verdad en ese lugar, enorme y gigante. Tiene también su leyenda, ¿no? Se habla precisamente que un cura de la zona, luchó prácticamente contra él porque este ser se comía o devoraba a los vecinos de la zona que estaban alrededor del lago, y que este cura, volvemos otra vez a unir lo pagano y lo cristiano, se enfrentó a esta figura y con un crucifijo en mano, pues casi le obligó a meterse otra vez en el lago y a desaparecer para siempre, ¿no? Dicen que llegaron a ese acuerdo, aunque de vez en cuando sale esta figura y aparece, en este caso en ese vídeo, pero para que veas la gran cantidad de personas que creen en esto, ¿no? Una comisión de la verdad para descubrir si eso que veían era cierto o no. Qué curioso. Y casi terminando, me hablabas de que también creían en vampiros. Sí. Como que hay vampiros, Hay vampiros, puede ser que los haya todavía, ¿no? Hablan de los Draugr, son seres que más bien estaríamos hablando de demonios. Draugr es una palabra islandesa que significa el que camina de nuevo. Lo que estaríamos hablando es de un demonio que se mete dentro del cuerpo, y sobre todo si hay una persona que sería más o menos susceptible de ser poseída por estos seres, ¿no? Y lo que hacen es animar ese cuerpo y hacer con ellos lo que quieren. Y lo que quieren estos demonios es, si pueden matar, mejor. Y existe incluso hasta un personaje muy conocido llamado Axel Björk, el cual tiene mucha controversia alrededor suyo, porque los islandeses creen que este personaje, que fue y es el único asesino en serie de toda la historia de Islandia, fue poseído por uno de estos Draugr, uno de estos demonios, y eso le llevó a matar a varias personas en ese país. O sea que estamos desde luego ante la creencia pura y dura de que no solo habitan seres bondadosos con los cuales hay que negociar, sino también seres terribles. ¿Y ovnis o luces extrañas o apariciones marianas? Hay apariciones marianas, hay encuentros, por ejemplo, en la zona sur de Islandia hay una localidad llamada Helnar, y allí dicen las leyendas que aparece la Virgen con unos seres brillantes que la acompañan, y se le encuentran en el año 1218, si no recuerdo mal, nada más y nada menos, a un obispo de la zona llamado Gudmundsson el Bueno, y dicen que esta virgen que se le aparece le conmina a este prelado, este hombre de religión cristiana, que bendiciera esas aguas donde ella misma había aparecido. Ante esa visión, pues este hombre accede a hacer esa bendición de las aguas, y a partir de ese instante se tiene la creencia de que apareció la Virgen en ese lugar, a tal punto que precisamente a día de hoy nos encontramos una Virgen en el lugar donde supuestamente apareció en el año 1218. Pues Juan, tenemos que terminar.
o en ese país están todos tumbados, o algo nos hemos olvidado nosotros en el resto de Europa, seguramente, de entender de que quizá hay otros seres. Yo casi para finalizar, y como una especie de aprendizaje que tuve allí, fue el hecho de saber y de entender que la Tierra no es nuestra. La Tierra pertenece a muchas criaturas, las veamos o no, pertenecen a muchas criaturas. No podemos pasar por ciertos lugares como si todo fuera nuestro. Decidimos construir una carretera porque sí, y lo hacemos pasar por donde nos da la gana y por el lugar que mejor nos conviene, sin pensar que quizá allí haya algo invisible o no que está habitando. En Islandia creen en ello, quizá porque han vivido aislados siempre, quizá porque han vivido con esa naturaleza exuberante y con esos seres que dicen que movían esa naturaleza, y precisamente para tenerla en salvaguarda, que no vuelvan otra vez a explosionar los volcanes, ni haya terremotos, ni ningún tipo de otra actividad peor, hay que proteger esos lugares, hay que respetarlos, porque la vida en Islandia no solo pertenece a los hombres, sino a los seres escondidos. Qué bonito. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, Juan Gómez Ruiz, a través de la página también de mi podcast Nueva Dimensión, y por supuesto aquí también en Espacio en Blanco, que estamos una vez al mes dando guerra y contando historias. Que sigamos compartiendo aventuras. Os pido un aplauso para él, nuestro primer invitado. Gracias. Well, my name is Eric van Deniken. I'm the author of Recuerdo del Futuro, and I would like to give a great welcome to Espacio en Blanco. Gracias. Very good. Programa especial desde Mieres. Hemos dado una vuelta por Islandia. Saludamos a nuestro segundo invitado, otro querido compañero, Mariano. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros, encantado de estar contigo, Miguel, y con toda la gente aquí acompañándonos en Mieres. Os pido un aplauso para él, ha ganado un premio. Cuéntame sobre el premio. Bueno, pues hace 15 días me notificaron que había ganado el premio de narrativa, el premio de novela Ciudad de Jaén, uno de los premios literarios más prestigiosos de la narrativa, y con una novela que tiene mucho que ver con el misterio, con este mundo que nos interesa. Se publicará probablemente con el título de El Enigma Dickens, y tiene que ver con espíritus, con el mundo victoriano, con la fotografía de espíritus y con la convicción que Charles Dickens tenía en la existencia de los espíritus. No solo eso, en la posibilidad de comunicarse con ellos. De hecho, acostumbró a convivir con el espíritu de su cuñada, Mary Hogarth, durante toda la vida. Eso por una parte, y luego la novela también narra el rodaje de una película que se convierte en una película maldita porque se rueda en una casa... ¿Cuántos gusta a ti de vez en cuando griales, cátaros y templarios? Estupendo. Nada hay más divertido que buscar lo trascendente. Vamos a por ello. Sigamos caminando entre la leyenda y la historia. Les toca el turno ahora a los templarios y al Santo Grial. No hay absolutamente ninguna duda de que los templarios tenían un gran tesoro. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién se lo llevó? Puede que encontraran el Arca de la Alianza. Eso es de lo que más habla la gente. Quizás encontraran una menorá y documentos heréticos, otros evangelios con versiones alternativas. Diría que hay una gran probabilidad de que gran parte de lo que escondieran los templarios siga escondido. Esta es la planta de la capilla Roslin, y en la cripta está enterrada el Arca de la Alianza y el Sancta Sanctorum. Es como un detector del Grial. Si atáramos una plomada y la soltáramos, señalaría dónde está escondido el Grial. Hasta la fecha, todo el mundo cree que el tesoro de Tutankamón es el más famoso que se ha encontrado jamás. Pero yo creo que tenemos algo mucho más valioso en la Isla del Roble. Existe su tesoro. María, en estos últimos minutos de esta primera hora, aunque luego vamos a seguir, tú eres un experto, has investigado mucho este tipo de cosas. El Grial primero existió, hemos hablado, tienes un libro que a lo mejor era otra cosa, pero bueno, vamos a los templarios. Consiguieron un tesoro, sacaron tantas cosas como se cuentan
de esa ciudad santa, Jerusalén, y la llevaron a algún lugar desconocido? Bueno, la relación del temple con el Grial la plantea en primer lugar un escritor medieval, Wolfram von Eschenbach. En su obra Parsifal dice que los templarios eran los custodios del Grial y que lo custodiaban en un lugar llamado Montsalvat. Se ha buscado sin denuedo el Montsalvat, si era Montsegur, si era Montserrat, y ahí empieza la relación, posible relación del temple con el Grial. ¿Qué encontraron en Tierra Santa, me preguntas? Para eso hay que recordar que durante 9 años los primeros 9 caballeros permanecen sin que se sepa que participaran en ninguna algarada, en ninguna... ni cuidando a los peregrinos, ni nada. En absoluto, a pesar de que eso es lo que cuentan los cronistas como Guillermo de Tiro, o, entre otros, ¿no? O Jacques de Vitry, por ejemplo, que iban allí con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos. No parece que lo hicieran porque, como te digo, durante 9 años no hacen otra cosa que, aparentemente, una actividad arqueológica. Cavar. Mover piedras, y todo ello en el lugar donde originariamente había estado asentado el templo de Salomón y posteriormente el templo de Herodes. Es ciertamente curioso que un rey, Balduino II, sin apenas conocerlos, teóricamente les ceda parte de su palacio, en la zona de las caballerizas del antiguo templo de Salomón, que era donde en aquel instante estaba el rey cristiano después de que habían tomado Tierra Santa. De manera que no sabemos qué hacen en esos 9 años y, por tanto, ha habido especulaciones varias. Si encontraron la Sábana Santa, si encontraron el Arca de la Alianza o el Santo Grial. Y entonces, Mariano, toda esta historia que surge después de el tesoro, de que si está en la capilla Roslin, si está en la isla esa de Canadá, ¿de dónde surge toda esa historia? ¿Consiguieron? Bueno, primero tenían mucho poder, ¿no? Sí. Como tenían dinero, tenían poder, los templarios físicamente sí. se sabe. El temple se convirtió en un estado dentro de los distintos reinos y en una iglesia dentro de la iglesia. No debían obediencia nada más que al Papa. Esa soberbia, porque fue soberbia en última instancia, fue la que, entre otras cosas, les perdió. En 1314 el Papa Clemente V dicta la resolución de la orden y el rey francés se apresura a echar mano de ese supuesto tesoro en la torre del Temple en París, pero no encuentra nada. Decían que detrás de toda esa historia de excomulgarles tenían mucha deuda con ellos y dijeron, mejor no los quitamos. Sí, el rey francés estaba endeudado porque el Temple además fue un banco, la primera organización bancaria de Europa fue el Temple. Inventaron las letras de cambio, fueron unos avanzados en ese sentido, y el rey francés debía enormes cantidades de dinero al Temple. Fue una manera de quitarse de encima aquella deuda. Y como dices, ¿había o no había un tesoro monetario templario o un tesoro esotérico templario? No lo sabemos. Lo que sí se sabe es que obviamente no prendieron a todos los caballeros templarios en aquella redada inmensa. Muchos de ellos, por ejemplo, aquí en España, pasaron a otras órdenes de caballería, Calatrava, Montesa, en Portugal la Orden de Cristo, y otros, al menos eso dice la leyenda, marcharon a Escocia. Y allí surgiría la idea de los caballeros templarios como originarios de la primera masonería, esa capilla Roslin que tú dices, y otros pudieron haber marchado a América, y ahí estaría la historia de la Isla del Roble, o Island. Déjame que hagamos una pequeña pausa. Tú que eres un estudioso, en 30 segundos antes de despedir esta hora, ¿tú crees que hay realmente un tesoro que todavía no hemos encontrado, como decía esa información, más grande que el de Tutankamón de los templarios, o como algunas películas que hemos visto por ahí? 30 segunditos. Yo creo que el mayor tesoro templario tal vez no tenga que ver con algo monetario. Es un eslabón de una cadena de conocimiento con C mayúscula, de una tradición con T mayúscula, que ellos fueron depositarios. Creo que ese conocimiento, que conocía un círculo limitado del Temple, es realmente su tesoro.